A todos y todas, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Baja California Sur les dan la más cordial de las bienvenidas a este panel, Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La dinámica del panel será la siguiente. Cada panelista tendrá hasta 20 minutos para exponer su tema. El orden de intervención será el siguiente. En primer término, el maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con el tema Interés Superior de la Niñez. Le seguirá el maestro Víctor Benamir Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, con el tema Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la propaganda político-electoral. Cerrará el panel el licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, con el tema Los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Antes de iniciar la exposición de cada uno de ellos, leeré su semblanza curricular. Durante todo el panel, las y los participantes deberán mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Las y las participantes deberán ingresar al panel con su primer nombre y primer apellido para efectos de identificarlos y extenderles sus respectivas constancias de participación. Iniciamos este panel, para lo cual me permito presentar a nuestro primer panelista, el maestro Carlos Eduardo Vergara Monroy, de quien leeré su síntesis curricular. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que obtuvo el grado con mención honorífica, máster universitario en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su experiencia laboral de 1999 a 2000, fue asesor jurídico en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De 2000 a 2006, asesor jurídico en el Senado de la República. De 2006 a 2008, abogado litigante. De 2008 a 2012, asesor jurídico en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Baja California Sur. De 2012 a 2014, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Baja California Sur. De 2014 a 2017, magistrado electoral electo por el Senado de la República en el año 2014. Durante el cargo fue presidente del Tribunal Electoral Estatal de Baja California Sur de 2016 a 2017. De 2018 a 2019 fue responsable de la maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 2019-2020, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Y del 16 de junio a la fecha, visitador general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dentro de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la materia de diseño curricular, fue integrante de la Comisión de Diseño Curricular del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Derecho, responsable de la Comisión de Diseño Particular de la Maestría en Derecho en el Sistema de Justicia Penal, responsable de la Comisión del Diseño Curricular de la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales, todas aprobadas por el Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En el aspecto académico, ha sido y es profesor de diversas materias en la licenciatura en Derecho, en la maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y ha participado también en el programa Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, grabado en el Centro de Radio y Televisión Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Maestro Vergara, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Gracias, buenos días. Pues primero agradecer al magistrado
Víctor Vivas Vivas, quien es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias por esta invitación. Igual agradezco al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, el poder compartir este panel. En mi intervención como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, vamos a hablar sobre el interés superior del menor. Y es muy importante saber que el derecho internacional ha influido en el sistema jurídico mexicano sobre este tema. De forma lamentable sucedió la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial, algunos países empezaron a sentar y ver que uno de los grupos más desfavorecidos era la niñez. Hubo la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño en 1924. En esa declaración se señaló por primera vez que el niño debía estar en condiciones de desarrollarse desde el aspecto material y espiritual. Y se comentó también que todo niño debía ser alimentado, todo niño enfermo debía ser pues ayudado. Hablaban de la educación. En fin, se habló de un grupo vulnerable por primera vez, pero en una declaración, fue en 1924. Posteriormente, las naciones, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, se hizo hincapié otra vez en la niñez, donde señala que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Posteriormente, en 1959, hay otra tercera declaración que se llama Declaración de los Derechos del Niño, ahora sí ya más específico, donde va delineando lo que más adelante se iba a llamar el interés superior del menor. En esta se habla que todo niño o niña tiene derecho a la igualdad, sin distinción de raza, de religión, que deben ser motivo de protección especial por parte del Estado, que tiene derecho a nombre desde su nacimiento, a la alimentación, a su vivienda, obviamente a la educación, que comprende una obligación por parte del Estado, igual de los padres y tutores, bueno, pues darles amor, cuidarlos. Y en fin, fue una declaración en 1959 ya más específica sobre los derechos del niño. Sin embargo, las principales críticas en el derecho internacional público en aquella época era que eran simples declaraciones. Por lo tanto, no había consecuencias si no se cumplían. A nivel iberoamericana se crea el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que como todos sabemos, hay dos órganos. Uno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, Estados Unidos, y otra, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José de Costa Rica, un tribunal constitucional. Y este sistema interamericano en el cual pertenece México, hay un tratado internacional que se llama la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En este hay un artículo en específico de la niñez, que es el artículo 19, donde dice que todo niño o niña tiene derecho a las medidas de protección de su condición de menor, que se requiere por parte de su familia, la sociedad y del Estado. Es decir, ¿quién es el que debe cuidar al menor? Bueno, primero su familia, así viene de forma literal, sus padres, sus tutores. Segundo, la sociedad. Y tercero, el Estado. En ese orden, pues ya empezó pues a haber mayor cuestión, porque si hay incumplimiento, ahora sí puede haber una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a diferencia de las primeras tres declaraciones, que eran efectos declarativos. Igual hubo otra convención en el año de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, donde especifica, fíjense, a nivel internacional, niño es todo ser humano menor de 18 años. O sea, de acuerdo a los tratados internacionales, alguien de 17 años en México es niño, si es un asunto que se ventila en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cosa que si es en un juzgado mexicano, dividimos niño y niña menor de 12 años y adolescentes entre 12 y menor de 18 años. Pero en una corte internacional
es todo menor de 18 años es un niño o una niña. Y fíjense bien, aquí nace el concepto del interés superior del menor en esta Convención sobre los Derechos del Niño en el año de 1989, donde señala en su artículo 3 que todas las instituciones, tanto públicas o privadas, los tribunales, tribunales electorales, la Suprema Corte de Justicia, tribunales administrativos, todos los tribunales, los órganos legislativos, poder legislativo estatal, federal, dice, se debe atender al interés superior del niño. En aquel entonces, obviamente, no había un lenguaje de género. Hoy en día, bueno, es niño y niña, ¿no? Pero se determina que tanto instituciones, tribunales, autoridades administrativas y órganos de poder deben atender al interés superior del menor. Igual, hay un compromiso por parte del Estado, y el Estado son el conjunto de todas las instituciones de un país, en que debe tomarse en cuenta los derechos de los niños y que también los padres tienen obligaciones. O sea, hay obligaciones de los padres, porque pues el Estado pues no puede resolver todo. Los padres, los tutores o los responsables de los niños y niñas son responsables y tienen que, también son los primeros en velar por ellos. Esta misma Convención sobre los Derechos del Niño dice que ambos padres, o sea, madre o padre, pues tienen la obligación de la crianza, de educarlos, desde el vientre y desde la niñez. Y eso es con base al interés superior del niño, de acuerdo al artículo 18. O sea, fíjense bien, ya no va a haber castigos como antes había, fuertes, que dejaran marca, porque se llama el interés superior del niño. O sea, hay que escuchar al niño. Anteriormente se pensaba de forma errónea que el niño a lo mejor ni entendía, que como no hablaba, tal vez 1 año, 2 años o 3 años, como no hablaba, pues a lo mejor ni sentía nada, entonces se le podía castigar y no se le educaba. Y ahorita con estos tratados internacionales, el interés superior del niño, lo mínimo es escucharlos, que se expresen de acuerdo a su desarrollo biológico, se tienen que superar. Y entonces los estados tienen que dar pues, la asistencia a los padres, madres y representantes legales para que desempeñen su función los niños. Pero todo está guiado por el interés superior del menor. Igualmente, en el artículo 39 de esta convención, señala que si un niño es víctima, es abandonado, es explotado, fíjense, torturado, pues el Estado está en la obligación de que haya una recuperación física, psicológica, mental del niño. Tenemos que tener instituciones. Por eso tenemos varias instituciones que protegen a la niñez. Lamentablemente en México sabemos, por ejemplo, en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, que afuera de algunos lugares los niños viven en la calle. Esa es la negación del interés superior de la menor. Entonces, nosotros como Estado debemos de proteger eso. Los niños, pues es el futuro. Fíjense que a nivel internacional, entonces tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece este interés superior del menor. Y fíjense cuál ha sido la problemática. Esta convención tiene 3 protocolos. Una en el año 2000, que dice que se prohíbe obviamente la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Aquí en Baja California Sur, de forma muy lamentable, ha habido sentencias de jueces de distrito, pues donde condenan a gente que tenía niños para fines de pues, grabar videos donde había prostitución infantil, pornografía. ¿Sí? Entonces eso está prohibido. Hay un protocolo internacional. También hay otro protocolo en el año 2000 donde se prohíbe la participación de los niños en los conflictos armados. ¿Sí? Y otro sobre el procedimiento de comunicación. Entonces, tenemos un buen ya sistema y que esta convención y estos protocolos pueden llegar en caso de una violación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es obvio que primero tendríamos que agotar las instancias internas, acudir a la comisión que está en Washington y de ahí turnar el caso
a la Corte Interamericana que está en San José, Costa Rica. Igualmente, la ONU tiene unos órganos de tratado que se llama el Comité de los Derechos del Niño. En la ONU, pues ellos emiten observaciones generales. Ellos hacen un estudio de cada país cada 4 años y dicen cómo está, en este caso, los derechos de los niños en México, pero también emiten observaciones para todos los países. Y ha habido, por ejemplo, en la observación general número 1, ¿cuál es el propósito de la educación? Ustedes desde Internet pueden entrar a este Comité de los Derechos del Niño y buscar estas observaciones. Los que son profesores, profesoras, pueden acceder cuál es la finalidad de la educación. ¿Qué pasa cuando el niño tiene SIDA? ¿Qué derechos tiene? Su salud. Cuando son separados de su familia. Los niños con discapacidad. Cuando el niño comete un ilícito. Todo esto se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño. Sobre también, hay una observación, la número 14, donde señala específicamente el interés superior del menor. En esa es la que nos vamos a detener. En este comité, que se denomina Comité de los Derechos del Niño, que son de las Naciones Unidas, dice que el interés superior del menor lo integran 3 elementos. Uno, que es un derecho sustantivo. Si podían pasar la siguiente lámina, por favor. En ese derecho sustantivo se señala que se debe evaluar y sopesar el caso que esté en conflicto. Supongamos que se va a hacer una obra pública de un terreno de donación, ver si hay espacios para los niños, si se escuchan. Ahorita el magistrado Víctor Viva en su intervención va a entrar sobre la propaganda, se tiene que escuchar a la niñez. Entonces ese es el primero, a ver, ¿qué derecho es el que está en juego? A veces entran en colisión los derechos de la niñez y los derechos de los adultos o los derechos de los partidos políticos. ¿Qué va de la mano? O ante un divorcio entre el padre y la madre y el niño tiene que expresarse. Antes no, era entre ellos. No, ahora sí. El niño es un interés, por el interés superior del menor, se tiene que escuchar, niño o niña. Igual, entonces, se tiene que interpretar. O sea, de acuerdo al caso concreto, cuáles son los artículos, normas jurídicas que entran en colisión. Y luego un procedimiento, es decir, ¿qué se debe hacer? ¿Qué consecuencias hay si se beneficia o se perjudica a la niñez? Entonces, es una óptica, así como cuando hablamos de evitar la violencia política de género contra las mujeres, la violencia política. Bueno, aquí las gafas son sobre los niños y se llama interés superior del menor. O sea, ¿quién va a cuidar a los niños? Y ahí es cuando vemos entonces, dice la observación general 14 del Comité de Derechos Unidos, que se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Primero, que este interés es universal, indivisible, interdependiente, interrelacionado. Que sobre ese aspecto va a hablar el presidente Elías Camargo más adelante sobre los derechos humanos. Es decir, el interés superior del menor forma parte del catálogo de los derechos humanos. Luego, que se reconocen a los niños como titulares de derechos. Antes no. Hasta decían, si no hables que a lo mejor ni piensan, no, son titulares, ellos. Luego, que están amparados con una convención con tratados internacionales, que los estados estamos y todas las autoridades obligados a respetar, proteger los derechos de la infancia, ¿sí? Y que debemos de tener algunos efectos. A nivel local, bueno, pues ustedes saben la gran reforma del año 2011 de los derechos humanos, donde se dice que los derechos humanos se protegerán para toda persona que hay en México, todo habite, entre ellos todos los menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes, y se señala que entonces se tienen que cumplir. Hay una ley, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que aplica
igualmente en Quintana Roo, en Baja California Sur, en todos los estados de la República, es a nivel federal, estatal y municipal, donde se menciona textualmente en el artículo 2 el interés superior de la niñez. Y esta se señala que se debe tomar en cuenta de acuerdo a lo que establece la Constitución, que sería el artículo 1 constitucional, y los tratados internacionales. ¿Qué tratados? Los que acabamos de ver. Y que esto significa que debemos de protegerlos, como señala el artículo 4, fracción 20. Hay una protección integral de los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para la niñez. Y fíjense bien lo que dice el artículo 5. Son niñas y niños menores de 12 años. Eso dice la ley mexicana. Menores de 12 años, o sea, 11 años para abajo, niñas y niños. Adolescentes de 12 años a menores de 18 años a 17. Si eso lo ve un juez de carácter local, pero si decíamos, si vemos un tratado internacional y una corte internacional, todo menor de 18 años, pues es un niño y niña. Entonces, de esta forma, pues vamos cerrando esta participación sobre el interés superior del menor, el cual pues empezaron con unas declaraciones terminando la Primera Guerra Mundial. Después, cuando se empezó a crear el sistema de Naciones Unidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y después ya salta de declaraciones a convenciones y tratados propiamente. Hasta que finalmente el día de hoy, si uno considera que los tribunales no nos garantizan el interés superior de la niñez, en la coalición con derechos de adultos, de partidos, de otros grupos, entonces podemos acudir inclusive a instancias internacionales. Pues, magistrado Víctor Vivas, presidente Elías Camargo, por mi parte, esta sería mi participación. Muchísimas gracias al maestro Carlos Vergara por esta disertación en la que nos plantea el marco de convencionalidad y de legalidad y constitucionalidad del interés superior de la niñez. Muchas gracias, maestro. Gracias. Seguidamente, cederé el uso de la palabra al maestro Víctor Benamid Vivas Vivas, de quien leeré su resumen curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Puebla y maestro en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo Campus Chetumal. Se ha desempeñado como secretario en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, de enero a abril de 2000. Secretario de Acuerdos y secretario proyectista en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, Quintana Roo, de abril de 2000 a marzo de 2004. Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Cancún, Quintana Roo, de marzo de 2004 a julio de 2005. Director General de Consignación y Trámite en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de abril de 2005 a agosto de 2005. Subprocurador de Justicia del Estado, Zona Sur, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, de agosto de 2005 a enero de 2009. En el año 2009 fue nombrado por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo magistrado numerario del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cargo que desempeñó hasta el 9 de diciembre de 2015, siendo magistrado presidente durante el periodo 2012-2015. El 10 de diciembre de 2015, el Senado de la República lo designó magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo y fue electo por el Pleno como magistrado presidente para el periodo 2015-2017. Actualmente, nuevamente se desempeña como magistrado presidente para el periodo 2020-2021. Cedo el uso de la palabra al maestro Víctor Benamid Vivas Vivas. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas en el muy bello estado de Baja California Sur. Muy buenas tardes a mis paisanas y mis paisanos en Quintana Roo. Quiero agradecer en todo lo que cabe a mis amigos Elías Camargo, también por supuesto a mi excompañero y amigo Carlos Vergara,
por la confianza que nos brindan en el Tribunal Electoral para poder hacer en conjunto este webinar. Agradecerles a todas y a todos por también su tiempo, por la oportunidad de que estemos reunidos en este espacio virtual, literalmente de península a península, de extremo a extremo del país, a la distancia sí, pero más unidos que nunca en nuestros corazones. A mí me va a tocar hablarles sobre los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, pero en el ámbito electoral. Y voy a comenzar hablándoles muy poquito sobre el interés superior de la niñez, que ustedes ya saben que es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobado como un tratado internacional en 1989. No me voy a detener mucho en este tema porque ya fue magistralmente expuesto por el maestro Vergara. Por supuesto, él ya hizo mención que el interés superior está plasmado en el artículo 3 de esta Convención sobre los Derechos del Niño, y el Estado mexicano, es decir, nuestro país, ratificó la convención en 1990, es decir, al año siguiente de su aprobación, como un tratado internacional, pero no fue sino hasta el año 2011, con la gran reforma de 10 de junio, que se incorporó este principio en nuestra Carta Fundamental. Está plasmado en el artículo 4º, párrafo 9 de nuestra Constitución, que señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes saben es el intérprete máximo del Pacto de San José, o el intérprete último, ha reiterado que el principio del interés superior de la niñez se funda en la dignidad misma del ser humano. Para quien quiera ahondar un poco más en esta sentencia, es del año 2012 en el caso Forner Oneija contra Argentina, y también nuestro máximo tribunal del país, la Suprema Corte, pues ha emitido diversos y muy variados criterios sobre el interés superior. Yo les presento aquí dos tesis muy interesantes que tienen que ver con lo que más al ratito vamos a platicar. La primera de ellas, bajo el rubro interés superior del niño, función en el ámbito jurisdiccional, y la segunda, con el rubro interés superior del menor, el derecho a expresar su opinión en un proceso jurisdiccional debe respetarse, inclusive en temas en los que aún no esté preparado para manifestarse, tal y como muy acertadamente lo dijo el maestro Carlos Vergara hace un momento. Hace algunos años la opinión de los niños y niñas no era tomada en cuenta, ahora es una obligación de quienes somos jueces y juezas el tomar en cuenta su opinión en cualquier decisión que les afecte. No me voy a detener también a leer lo que establecen estas dos tesis relevantes. En general, estos criterios de la Suprema Corte enfatizan que los tribunales estamos obligados a atender el interés superior de la niñez, y que necesariamente, como dije hace un momento, debemos considerar la opinión de las niñas, los niños y los adolescentes. Aquí vale la pena entonces preguntarnos, ¿cuál es la aplicación del principio del interés superior de las personas menores de edad en el ámbito electoral? Habida cuenta que, pues, en los ejemplos que puso hace un rato el maestro Vergara, es muy fácil imaginar para quienes son estudiantes de derecho, pues un juicio que involucra a niños, si es un juicio de divorcio, si es un juicio de alimentos, pero en el ámbito electoral, pues resulta a veces difícil el imaginar un juicio electoral en el que los niños o las niñas estén participando. Y esto se da precisamente en el ámbito de la propaganda electoral, porque en México, amigos y amigas, la propaganda política electoral y también la propaganda gubernamental usualmente han incluido a menores de edad con la finalidad de obtener adeptos para su propuesta política. Y esto nos lleva a dos interrogantes ahí muy interesantes. La primera de ellas es si podría la difusión de su imagen afectar de algún modo los derechos de la niñez. ¿Constituye algún riesgo para las personas menores de edad la utilización de su imagen en la propaganda política electoral? Es decir, por decirlo en palabras coloquiales, ¿cuánto más puede afectar a un niño o una niña el que salga en un comercial de un partido político? Pues bueno, la respuesta a ambas interrogantes es sí, por supuesto que constituye un riesgo y puede afectar a los derechos de la niñez. Y un ejemplo paradigmático de lo anterior, pues es la imagen que yo les presento en su pantalla en este momento,
Actualmente Gerard Bartels tiene 88 años. Él es el niño que sale al lado de Adolf Hitler en muchísimas fotografías. Gerard tenía 4 años cuando el Führer lo seleccionó por el blanco de su piel, por el rubio de su cabello y por el azul de sus ojos como el prototipo de niño de la raza aria, y decidió tomarse una serie de fotos con él, mismas que utilizó con fines políticos. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la imagen de Gerard salió en muchísimos libros, en postales y en material de campaña que promocionaba el régimen nazi, y esas imágenes cambiaron la vida de Gerard porque a partir de su difusión él fue conocido como el niño de Hitler. Paradójicamente, una vez que tuvo conciencia de lo que el nazismo significa, pues nunca estuvo de acuerdo con las acciones que se cometieron en el régimen nazi. En nuestro país también se cuecen habas y no ha sido pues la excepción, porque la difusión de imágenes de menores de edad en la propaganda política electoral que pudieron afectar los derechos de las personas menores de edad, pues también han sido recurrentes. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, de la campaña electoral de 2009 que ustedes ven en su pantalla, en la que un partido político difundió un spot de televisión en el que aparecía una niña de 7 años junto al dirigente nacional de dicho partido. Mariana fue el nombre del personaje que interpretó a esa niña y fue blanco de expresiones de odio y de discriminación en diversas comunidades de Internet. En la red social Facebook se creó la página Yo Odio a la Niña del PRD, que agrupó, imagínense ustedes, a más de 154,000 integrantes y que aparte de eso se enlazaba con otros sitios de Internet como YouTube. Dentro de los comentarios de algunos de los integrantes de estas redes de odio, se podía leer: mugre niña, mátenla. Imagínense, maten a una niña de 7 años. Todos odiamos a los orientales y ahora más con esta mocosa. Describe perfecto a su partido, nacos y feos. Y en algunos enlaces, los cibernautas hicieron público su verdadero nombre. Ustedes ven ahí en la imagen que dice, se llama Suki. En efecto, Mariana, su verdadero nombre es Azuka. Y no solo eso, no solamente ubicaron su verdadero nombre, sino que también ubicaron su domicilio en la Colonia del Valle, que es una de las más importantes al sur de la Ciudad de México. ¿Creen ustedes que pudo este promocional partidista poner en riesgo la integridad de la menor? Por supuesto, asociar a las niñas y a los niños cuya imagen sea difundida con una determinada preferencia política e ideológica, sin que tengan una clara conciencia de lo que ello representa, pues puede ser motivo de bullying, puede ser motivo de acoso o discriminación. Y en la edad adulta de estas niñas y niños, estas ideologías pues pueden ser contrarias a sus preferencias políticas o a sus convicciones, como le aconteció a Gerard Bartels. Amigos y amigas, no es un problema menor. Sin embargo, de forma sorprendente, hasta hace muy pocos años, hasta hace 5 años para ser exactos, el interés superior de las personas menores de edad en la propaganda política o gubernamental no era objeto de debate público, tampoco era objeto de impugnación ante los tribunales electorales. Y prueba de ello es que hasta el día de hoy hay una omisión respecto de su regulación en las leyes electorales. Como consecuencia de esta omisión legislativa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó al INE para que dicte los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, que regulan desde el año 2017 la aparición de personas menores de edad en la propaganda política electoral. Es un documento extenso que aparte se modificó en el 2018 y por supuesto por cuestión de tiempo no pretendo darle lectura a todos. Les voy a presentar los puntos más importantes de estos lineamientos para que nos centremos en cuáles son las obligaciones que deben tomar los sujetos obligados. El primero de ellos es que estos lineamientos son de aplicación general y son de observancia obligatoria. Los sujetos obligados son primordialmente los partidos políticos, las coaliciones, las y los candidatos independientes, las autoridades electorales y las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a cualquiera de los otros sujetos obligados.
Por regla general, el consentimiento debe hacerse por parte de ambos padres o por quienes ejerzan la patria potestad de los menores, y este debe ser por escrito, debe ser informado y debe ser individual. Excepcionalmente puede presentarse solamente de uno de los padres o una de las personas que tenga la patria potestad, pero debe estar justificada la ausencia del segundo de estos. Los sujetos obligados, y esto es para los partidos políticos y los candidatos, deben videograbar, hacer un video de la explicación que le brinden a las personas de menores de edad de entre 6 y 17 años sobre cuál es el alcance de su participación en estos spots publicitarios, y deben de recabar su opinión tomando en cuenta su madurez y su desarrollo cognitivo. Sí, esta opinión también de los menores, pues debe hacerse en un ambiente en el que la niña, el niño o el adolescente no sienta ninguna presión, y en caso de que no emita su opinión o que exprese una negativa, inmediatamente pues debe de cesar el comercial y tomarse en cuenta su opinión. En el caso, por último, de una exhibición incidental, esto es, por ejemplo, cuando hay un meeting y se hace una toma abierta o un paneo, si aparecen personas menores de edad en estas imágenes, debe obtenerse entonces el consentimiento de los padres y la opinión informada de los menores, o en su caso debe difuminarse o hacerse irreconocible su imagen. Son muchísimos los asuntos que elección tras elección resolvemos la Sala Superior, la Sala Regional Especializada y los tribunales electorales locales en procedimientos sancionatorios respecto de propaganda que incluya menores. Permítanme presentarles 3 casos que a mí me parecen paradigmáticos. El primero de ellos fue en el año 2015, que fue el primer asunto que llegó ante un tribunal electoral que involucraba a menores. Este es el procedimiento sancionador 121-2015, que se conoció como ¿Quién pompó? Aquí se impugnó en un primer momento que no se encontraba acreditado que en este spot la aparición de los infantes se haya efectuado con base en el consentimiento de quienes ejercen o ejercían la patria potestad sobre los mismos. La sala regional tuvo por acreditada la infracción, impuso al partido político una amonestación pública y vinculó al INE para que adopte las medidas necesarias a fin de que no se difunda ya el promocional bajo ningún tipo de pauta, ni federal ni local. Y lo importante de este asunto es que fue en el año 2015, los lineamientos a los que hice alusión hace un momento son de 2017, es decir, en ese momento no existía ningún parámetro, por así decirlo, ante el cual el Tribunal Electoral puede tener un asidero y dictar las medidas precautorias para prohibir estos promocionales y para proteger el interés superior de la niñez, basado entonces en disposiciones constitucionales y convencionales como las que ya nos dio a conocer hace un momento el maestro Vergara. Pues la sala especializada dotó las medidas necesarias para garantizar el principio del interés superior, y así nació una sólida línea jurisprudencial en el Tribunal Electoral Federal. Posteriormente, al año siguiente, aún todavía no se emitían los lineamientos. En el año 2016 se tuvo el caso Guarderías de Ciudad Juárez, en el que un partido político difundió spots de su candidato sin hacer mención en los promocionales que este fue postulado por una coalición. Es decir, ni siquiera fue motivo de impugnación el que aparecían en estos spots personas menores de edad, y de oficio la sala especializada advirtió que en las escenas de dicho promocional se incluían las imágenes de una niña y un niño sin que se hayan cumplido los requisitos mínimos, es decir, pues que se haya obtenido el consentimiento de sus padres y la opinión informada de los menores. Y por esta razón, con base en este primer presidente de 2015, determinó prohibir la difusión de este promocional y, por supuesto, sancionar al partido político. Un último asunto, originalmente esta presentación traía 6 ejemplos, pero por cuestión de tiempo pues lo acoté a un último asunto que tiene que ver con propaganda gubernamental. No es propaganda ni política ni electoral. Este es el procedimiento sancionador 67-2019, también resuelto por la Sala Regional y confirmado por la Sala Superior
en el Subrep 63-2020, para quien guste echarse un clavado en la sentencia. Es conocido como el caso Jornadas Villistas, en el cual la Sala Regional tuvo por acreditada la infracción al interés superior de la niñez en propaganda gubernamental de un municipio. ¿Y cuál es lo novedoso de este asunto? Bueno, si recordamos el punto 2 de los lineamientos, los sujetos obligados son los partidos políticos, las coaliciones, las y los candidatos independientes. Es decir, los sujetos obligados no entran a presidentas y presidentes municipales, gobernadores y gobernadores o legisladores, ya sea locales o federales. Y en este asunto, pues se trató de un spot televisivo en contra del presidente municipal y de la directora de comunicación social. Se trataba, por supuesto, de propaganda gubernamental que difundía la celebración de un evento cultural anual del municipio, que se realizó aparte en un periodo autorizado porque ese año no habían elecciones en este estado. Su contenido era meramente informativo, es decir, no transgredía el artículo 134 constitucional, ya que aún y cuando en dicho spot salía personalmente el presidente municipal, su imagen y su voz, el contenido no perseguía fines políticos ni electorales, ya que el mensaje no incluía ningún elemento de promoción personalizada ni llamamientos al voto. Es decir, todo el spot estaba correcto, estaba perfecto, pero la aparición de los niños fue advertida de manera oficiosa por parte de la Sala Regional. La Sala Regional entonces en la sentencia señaló que estaba justificado que el presidente municipal, a través de la Coordinación de Comunicación Social, contratara y emitiera dicha propaganda gubernamental en virtud de tratarse de un evento social, cultural y turístico, pero como también vulneró el interés superior de la niñez, entonces, con fundamento en el artículo 1, párrafo 3º y 4º, párrafo 9º de la Constitución Federal, que ustedes ya saben perfectamente que el primero de los artículos pues nos obliga a todas las autoridades a promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y el artículo 4º en su párrafo 9º pues habla sobre el interés superior de la niñez. Estos dos artículos, en relación con el artículo 19 de la Convención Americana, de la que también nos hizo mención hace un momento el maestro Vergara, respecto de las medidas de protección que debemos realizar en favor de los menores, pues entonces la Sala Regional dio vista al órgano interno de control del ayuntamiento para que en el ámbito de sus atribuciones determinen la sanción que en derecho le corresponda al presidente municipal y a la directora de comunicación social, en virtud de que las atribuciones de quienes somos autoridades electorales en los procedimientos sancionadores donde resulten involucrados servidores públicos está acotada. Es decir, no tenemos la facultad legal de pronunciarnos respecto de la responsabilidad de estos. De los asuntos muchísimos que ha resuelto el Tribunal Federal y sus salas regionales, han surgido muchísimas también importantes jurisprudencias y tesis relevantes. Les presento 3 ya para concluir mi participación. La primera de ellas es la jurisprudencia 5/2017, bajo el rubro propaganda política y electoral, requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difundan imágenes de niñas, niños y adolescentes. Ustedes saben que estos requisitos mínimos son el consentimiento por escrito de quienes ejerzan la patria potestad y la opinión de las personas de menores de edad en función de su edad y de su madurez. La siguiente es la jurisprudencia 20/2019 bajo el rubro propaganda política y electoral, cuando aparezcan menores sin el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o tutela, debe hacerse irreconocible su imagen, lo que platicamos hace rato en tomas abiertas o paneos, que haya apariciones incidentales, hay que hacer irreconocible la imagen de los menores. Y la tercera es la tesis 29/2019, bajo el rubro menores de edad, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para su protección son aplicables a las imágenes que de ellos difundan las candidaturas en sus redes sociales en el contexto de actos proselitistas. Desde algunos años a la fecha, la propaganda ha ido más allá de los spots de radio y televisión y los espectaculares en la calle. Se han pues hecho uso cada vez más de las redes sociales. Hoy nosotros estamos conectados a través de una plataforma digital y por ello es que entonces, si la propaganda política electoral o gubernamental en su caso se difunde
a través de redes sociales, también deben de cumplirse con los requisitos mínimos que establecen los lineamientos. Apreciados amigos y amigas, proteger los derechos de la infancia en la propaganda político-electoral es una asignatura pendiente que considero debe ser parte fundamental en la próxima reforma electoral. Las imágenes se graban en segundos, pero la afectación a los derechos de las personas menores de edad pueden permanecer toda la vida. Por ello, es que atendiendo al interés superior de la niñez, las autoridades electorales debemos seguir garantizando a golpe de sentencias que las niñas, los niños y los adolescentes gocen de manera plena sus derechos, velar por su integridad y su dignidad, así como dotar las medidas necesarias para su óptimo desarrollo, es nuestra obligación. Muchísimas gracias a todos y todas por su amable atención. Muchísimas gracias, magistrado Víctor Benamir Vivas. Ya nos habló el maestro Vergara, Carlos Vergara, sobre el interés superior de la niñez. Ya el magistrado Vivas nos dijo cómo ese interés superior de la niñez es protegido en el derecho electoral o por el derecho electoral. Y bueno, le cederé ahora el uso de la palabra, antes voy a leer su currículum, al licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas para que él nos hable sobre los derechos humanos que velan por estos niños, niñas y adolescentes. El licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas es presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, electo en sesión pública ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2019 por la 15ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur para un periodo de 4 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, generación 2000, una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Sinaloa, generación 2006-2008, una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Sinaloa, generación 2008-2009, diplomado en Derecho Electoral 2010, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Diplomado en Derechos Humanos en 2013, organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de Baja California Sur de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diplomado el Nuevo Juicio de Amparo en el Sistema Jurídico Mexicano en 2014, organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de Baja California Sur de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diplomado el Nuevo Sistema de Justicia Penal de Frente a la Sociedad en 2015, organizado por el Instituto de la Judicatura Federal y la Procuraduría General de la República. Diplomado el Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos en 2016, organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de Baja California Sur de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diplomado en Derecho Electoral en 2018, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Fue meritorio en la Sala Regional del Noroeste Tercera del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, profesor de la licenciatura en Derecho en la Universidad Mundial y Universidad de Tijuana, concertador de capacitación en la Dirección General del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Baja California Sur, secretario técnico en el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, director del Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur, y durante algún tiempo se ha desempeñado también como abogado litigante. Licenciado Elías Manuel Camargo Cárdenas, tiene usted el uso de la voz por 20 minutos. ¿Sí es tan amable? Licenciado, su micrófono, tiene que conectar su micrófono. Ya está. Ahí quedó. Okay. Muy buenas tardes a todos y todas las quintanarroenses que nos escuchan. Gracias por la invitación al magistrado Víctor Vivas. Saludos, Carlos.
que es de casa, aquí de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, y también, por supuesto, a nuestros paisanos subcalifornianos y subcalifornianas que nos siguen a través de este webinar. La verdad que en este contexto de epidemia que vivimos en el mundo, porque es una situación que afecta a todo el planeta, pues tenemos que explorar vías como esta para continuar difundiendo los derechos humanos, promoviendo los derechos humanos y sobre todo fortaleciendo la cultura del respeto a los mismos. Me da mucho gusto esta grata coincidencia que estemos ahora reunidos desde un extremo al otro del país, con el estado hermano de Quintana Roo. Lo comentábamos al principio, el magistrado Vivas y un servidor. El 8 de octubre de 1974 nacemos como entidades federativas, ambos estados de la República. Entonces, es una muy grata coincidencia para mí estar en este momento acompañado del Tribunal Electoral de Quintana Roo y su presidente Víctor Rivas. Me toca hablarles de los derechos humanos, de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, los menores, las niñas y los niños. Voy a empezar hablando de la protección reforzada que se ha venido desarrollando en las últimas décadas para garantizar los derechos humanos de este sector tan vulnerable de la población mundial. Ya hablamos de casos particulares, como el niño que a la edad de 4 años fue utilizado por un personaje muy oscuro de la política alemana. Pues definitivamente este hombre a sus 80 y tantos años de edad debe de haber pasado muchas situaciones y pues creció con ese estigma, ¿no? de haber sido una imagen que utilizó Adolfo Hitler en su momento. Es por ello que pues hemos pasado por la etapa donde se hicieron declaraciones, donde se hablaba sobre los derechos humanos de las niñas y los niños, después convenciones, ahora tratados internacionales, leyes generales y leyes locales en los estados de la República. Pero finalmente los derechos de los niños y las niñas pues son los mismos en un primer momento que los derechos de los adultos. Pero gracias a esta protección reforzada, de la que les hablé hace un momento, pues se hace una particular atención para garantizar el acceso de los niños y las niñas a sus derechos humanos. Ciertamente, en la primera etapa de la vida, los menores, pues, ni siquiera podemos expresarnos verbalmente de qué es lo que sentimos, qué es lo que nos afecta, qué nos está causando un daño o un menoscabo de nuestros derechos. Y ahí sí, el menor en esa etapa, pues definitivamente se encuentra en una absoluta vulnerabilidad, una completa vulnerabilidad, porque depende, pues hasta para alimentarse, de sus padres o tutores. Creo yo que en esa etapa es donde hay que ser todavía más protectores, porque es cuando el niño o la niña se encuentra, pues, a merced de muchos más riesgos y amenazas que en cualquier etapa de la vida. Una vez que el menor logra expresarse verbalmente, pues igualmente no tiene ninguna experiencia, su razón, su conciencia, pues son de un niño. Él no tiene la maldad
de mentir, de mucho menos tergiversar las cosas como los adultos. Y de igual manera se debe de, pues, proteger sus derechos de una manera reforzada. Los principios de los derechos humanos son la universalidad. Hemos escuchado mucho sobre ellos. La universalidad es que los derechos humanos son para todo ser humano sin ningún tipo de distinción. Hombre, mujer, indígena, persona con discapacidad, extranjero, sin ninguna distinción de edad, de credo, religión, formación académica, situación económica, de ningún tipo de diferencia. Por el hecho de ser humano, somos sujetos de derechos todas las personas. Por supuesto, los niños entran en esto desde el momento que es concebida una persona en el vientre de su madre. Desde ese momento ya somos sujetos de derechos y de la protección a los mismos. El otro derecho muy importante, otro principio rector de los derechos humanos es la progresividad. La progresividad, pues, es aquel principio que trata sobre el dinamismo que tienen los derechos. Los derechos evolucionan, se van perfeccionando y se van reconociendo nuevos derechos. Conforme evolucionan las sociedades, evolucionamos como especie humana, pues se van generando nuevos derechos y se tienen que garantizar por el Estado. La interdependencia y la interdivisibilidad, pues hablan sobre que los derechos humanos son un bloque. No se puede separar un derecho de ese bloque. Todos los derechos van unidos en bloque y deben de tenerse en cuenta siempre todos, sin distinción de ninguno de ellos. Y pues tampoco pueden separarse, tienen que reconocerse todos los derechos siempre, para todos y para todas. Hay dos aspectos, hay dos terrenos donde se lleva a cabo la defensa de los derechos humanos de la persona. Es el ámbito jurisdiccional, del cual nos acaba de mencionar el magistrado Vivas, dentro de la materia electoral, donde se lleva a cabo la defensa de los derechos humanos del menor, particularizando sobre el tema que nos toca abordar ahora, donde el Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo y de los demás estados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han hecho lo propio para garantizar el respeto a los derechos humanos de los menores. ¿Cuál es el resultado de la labor jurisdiccional? Pues una sentencia. Una sentencia que es vinculatoria y que si no se sigue la sentencia al pie de la letra, pues se comete un delito. El ámbito no jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos nos toca a las comisiones y procuradurías de derechos humanos del país. Existe una comisión o procuraduría en cada entidad de la República. Y aprovecho, por cierto, para mandarle un saludo a mi querido amigo Marco Tou, presidente de la Comisión Estatal de Quintana Roo. Y también existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A nosotros, las comisiones de derechos humanos, nos toca la defensa y promoción de los mismos en el ámbito no jurisdiccional. ¿Cuál es el resultado del ámbito no jurisdiccional? Una recomendación que será
no vinculante que definitivamente es una cuestión de buena fe, porque al servidor público que se dirija esta recomendación podrá aceptarla o no aceptarla. Por supuesto que ya existen mecanismos para los casos donde aquel servidor público se niegue a aceptar una recomendación de una comisión de derechos humanos, pues para que funde y motive ante el Congreso del Estado o en el caso nacional, pues ante la Cámara de Diputados Federales, para que exponga, funde y motive los motivos de su negativa. Esa es la gran diferencia entre el ámbito jurisdiccional y el ámbito no jurisdiccional para la defensa y promoción de los derechos humanos. En uno se tiene como resultado una sentencia que es vinculante y en el no jurisdiccional una recomendación que es no vinculante. Claro que los dos tenemos el mismo propósito, que es velar por el respeto de los derechos humanos de todas las personas, y en particular, hablando de menores de edad, pues al ser un grupo vulnerable de la sociedad, se tienen que tener mayores medidas de protección. Por eso les mencionaba la protección reforzada. En el ámbito jurisdiccional se habla de categorías sospechosas. Esto significa que si eres menor de edad, entras como categoría sospechosa, pero si además de ser menor de edad eres de indígena, pues ya estás dentro de dos categorías sospechosas. Entonces, ahí es donde se debe de reforzar la protección de los derechos de este menor. Aquí, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues estamos muy comprometidos con la defensa de los derechos de todas y de todos, pero siempre hago la aclaración que tratándose de un sector de la población que se encuentre en vulnerabilidad, pues tendremos una especial atención por esa condición. Claro que cualquier persona sin ningún tipo de distinción y aún no encontrándose en ninguna categoría sospechosa es sujeto de derechos, de los mismos derechos que cualquier otro. Pero sí coincido con criterios jurisprudenciales, con sentencias de la Suprema Corte, donde ha quedado claro que se debe de reforzar la protección de los grupos más vulnerables. Yo pertenezco a un grupo vulnerable, soy persona con discapacidad visual. Hace 20 años que perdí la vista y pues yo sé en carne propia a lo que nos enfrentamos las personas que estamos en un sector de la sociedad con alguna vulnerabilidad. Definitivamente los niños y las niñas yo creo que son el presente de México. Muchos políticos usan la frase que son el futuro de México. Yo creo que son el presente porque son ellos los agentes de cambio. Los niños y las niñas y los adolescentes son quienes en unos pocos años van a estar votando, van a ser votados y van a dirigir los rumbos de nuestro país. Entonces, creo yo que ahora es cuando se les debe de formar como buenos ciudadanos, darles las bases y sobre todo garantizarles un ambiente sano, sin violencia, donde se respeten todos sus derechos y donde tengan un
libre acceso a un desarrollo, pues, lo más protector posible, porque definitivamente los niños necesitan de nuestra protección. Las instituciones debemos velar porque no se les violente, porque no sean sujetos de abusos. Definitivamente castigar con todo el peso de la ley los casos de violaciones, los casos de agresiones a menores, los casos de explotaciones a menores que lamentablemente se siguen presentando al día de hoy. Y allí es donde nos toca a todos, ya seamos del terreno jurisdiccional o no jurisdiccional, de poner especial atención para que sus derechos sean garantizados. Pues la Constitución Política Mexicana es muy clara en su artículo primero. Todas las autoridades de todos los niveles y de todos los órdenes de gobierno debemos promover, respetar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de nuestras competencias. Entonces, seamos una autoridad pública de cualquier nivel de gobierno, de cualquier poder del Estado, pues en el ámbito de las competencias que tengamos, tenemos que promover, proteger y garantizar los derechos de todas y de todos. También la Constitución Política aclara que, como lo mencionaba hace un momento, no se debe de discriminar absolutamente a nadie por ninguna condición. Enuncia de una manera no limitativa que no se debe discriminar por preferencias sexuales, por edad, por situación de discapacidad, por ser indígena, por sexo, por ningún tipo. Definitivamente, aparte de la educación, que es un derecho humano para los niños y las niñas, pues el Estado debe de procurar que en esta educación se respeten sus derechos, que se les den herramientas para que los niños y las niñas se desarrollen con, pues, los elementos para que cuando sean adultos puedan acceder a más oportunidades de desarrollo. Desde luego, tienen que contar con salud. Los niños, pues, que por alguna situación enfrentan algún problema de salud y que los padres no tienen recursos o lo que sea, pues el Estado debe de buscar los métodos para garantizar el acceso a la salud de los niños y las niñas. Y obviamente, pues, formarlos en la educación para que sepan que hay etapas en la vida y que la niñez y la adolescencia, pues, no es una etapa para ser padres, ¿no? Que sepan que a la edad adulta, pues, ya llegan otro tipo de responsabilidades y que es cuando se pueden asumir ese tipo de situaciones de dar vida a otro ser. Creo yo que los niños y las niñas cada vez son más participativos, por fortuna. Acá en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur hemos estado desde hace un año que llegamos aquí en contacto en algunas escuelas primarias, secundarias y preparatorias, hablándoles sobre los derechos humanos, y con grata sorpresa me he dado cuenta que los niños entre más chicos de primaria son más participativos. En secundaria y preparatoria como que se cohíben un poco, pero en la primaria
de verdad que preguntan todo y hacen preguntas muy bien fundamentadas. O sea, ponen atención a lo que vamos a hablar, ya saben algo de sus derechos, pero también saben que tienen obligaciones y que tienen que respetar a sus compañeros, a sus maestros, y de verdad que eso me ha sorprendido muy gratamente. Pues bueno, acá en la Comisión de Baja California Sur estamos siempre abiertos para promover los derechos humanos en todos los lugares de nuestro estado. Ahora lo hacemos pues, gracias a esta invitación del magistrado Víctor Rivas, pues a Quintana Roo y a cualquier parte donde se haya conectado alguna persona. De verdad, aquí en la Comisión de Derechos Humanos siempre hacemos la misma invitación a que se acerquen, a que presenten sus quejas. Y ahora que hablamos de los derechos humanos de los niños y las niñas, pues cuando exista alguna posible violación a derechos humanos que involucren a un niño o una niña, pues créanme que vamos a actuar de una manera muy diligente y sobre todo, pues siempre garantizando sus derechos. Así que, pues, muchas gracias, magistrado, por la invitación y supongo que habrá algún espacio para preguntas y respuestas, así que quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Elías Manuel Camargo Cárdenas, por sus palabras, por su presentación, por su exposición.